Buenas tardes para todos. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Ya la sesión la estoy grabando. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es lo que tiene que ver con la composición del manuscrito, es decir, los puntos que componen la realización del mismo. Eso significa entonces que vamos a empezar casi que en este orden en particular y vamos a mirar que ese orden nos posibilita también unas ganancias importantes y significativas en términos de tiempo. Eh, Así las cosas, por ejemplo, las tablas y figuras, digamos que sería lo primero que nosotros vamos a, eh, a componer, a empezar a trabajar, porque a partir de las tablas y figuras nosotros casi que dejamos los ladrillos o los cimientos de la historia que vamos a contar. Es sobre la base de esas tablas y figuras que nos podemos hacer una idea de un relato, de una eh, evidencia acerca de algo. Entonces, eh, casi que nos fijamos mucho en lo que tiene que ver con que los lectores, aquellos que nos leen, prácticamente lo que leen son los títulos, los resúmenes, las tablas y las figuras principalmente. O sea, si eso les llama la atención, van a pasar a la lectura y pues lo que nos interesa es ser citados o ser leídos. Y eso solo lo vamos a poder hacer si hacemos este paso pues bien hecho. Entonces, básicamente las figuras son, las figuras y las tablas las debemos de tener como si ellas por sí mismas se defendieran solas. Prácticamente pueden estar aparte y al ser leídas no se necesita en ningún momento yo devolverme como lector a alguna parte del texto para entender la figura o entender la, la tabla. Ahora, em, ¿qué tips vamos a utilizar? Pues realmente siempre buscar utilizar la menor cantidad de tablas y figuras para que podamos contar la historia. Eh, es decir, si tenemos por un lado los datos sociodemográficos y por el otro lado las variables, miremos si es posible en una sola tabla tener ese conjunto de datos. Es importante también que no presentemos, no repitamos información, o sea, la reiteratividad, la redundancia, pues, tanto en el texto está mal vista como en las tablas y figuras. Que una tabla refleje lo mismo que está representado en una figura, el mismo valor, el mismo dato, pues no tiene sentido. Figuras o tablas. ¿Cuándo utilizamos entonces una figura? La figura principalmente lo que hace es darnos ese impacto visual, nos permite casi que un ver es creer, por decirlo así, nos permite entender como la imagen completa. Por lo tanto, permite, por ejemplo, mostrar tendencias, patrones, nos dan una historia rápida, nos dan mm, como una idea del resultado principal de lo que estamos tratando de abordar. Las tablas, por su parte, es cuando nosotros necesitamos dar valores precisos y necesitamos también mostrar diferentes variables o diferentes valores. En cualquiera de estos ámbitos vamos a mirar que, por ejemplo, en la tabla, pues una de las cosas más importantes es el título, digamos, de esta tabla. Y aquí es importante que podamos identificar el tema específico o el punto del que habla la tabla. Y ese sería, digamos, el título que nosotros vamos a utilizar y utilizar las mismas palabras claves que estamos utilizando en cada columna. Vamos a a repetirlas, digamos, a lo largo del título de la tabla, los encabezados de las columnas y también a lo largo del texto. Recordemos lo que hablábamos en la sesión de ayer de los sinónimos para variables, para instrumentos, digamos que no nos funcionan muy bien. Ahí sí es válido la repetición para no pensar que estoy hablando de otra variable diferente a la que me estoy refiriendo. Entonces, repetimos, digamos, el término clave que estamos usando en el título, en el encabezado y en el texto. Siempre la clave siempre será la brevedad. Eh, la brevedad, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos contar la historia que se entienda y si la podemos simplificar mejor, o sea, que el mensaje se entienda. Según las normas para autores de las revistas, pues hay revistas que nos van a permitir utilizar algunos símbolos eh, que vamos a colocar al pie de la tabla para explicar aquello que necesita ser entendido. O sea, no voy a salir de la tabla para entender los valores que estamos utilizando. Entonces, los pies de tabla, o sea, lo que ponemos abajo en la parte de abajo de la tabla, utilizando estos símbolos que hemos utilizado, por ejemplo,
Si estamos utilizando edad, podemos colocar un asterisco que diga en años, en meses, en lo que queramos, digamos, precisar, lo hacemos en la parte de abajo. Por lo tanto, nos permite, por ejemplo, también indicar variaciones estadísticamente significativas, marcarlas, y entonces según las normas para autores, nosotros vamos a poder saber cuáles son los símbolos que podemos utilizar en nuestra tabla. Es importante que nosotros utilicemos esas notas al pie para que podamos explicar esos detalles de los experimentos, aquellas abreviaciones que de pronto van a cargar de información la tabla y que necesitamos simplificar. Normalmente las tablas que están publicadas en las revistas casi que todas tienen 3 líneas horizontales. Pues yo había pensado, digamos, que miráramos un ejemplo, pero digamos que si ustedes consultan cualquier revista, cualquier artículo que está ya publicado, nos estaríamos refiriendo básicamente a, a 3 líneas casi que siempre vienen en las tablas. Esas líneas que vienen en las tablas son a estas a las que nos referimos. Entonces, aquí encima, digamos que tendríamos prácticamente como el título, el título de la tabla. Aquí abajo tendríamos digamos, lo que van a ir en los encabezados de las columnas, es decir, serían como nuestras variables, por decirlo así. Y aquí, pues, ya vamos a encontrar son los datos propiamente dichos. Básicamente así es como la estructura general de cualquier tabla en términos generales. Pero pues también es importante que usted siga las normas de autor de la revista a la que va a publicar para que también mire las precisiones que le hacen en función de si se escribe con coma, si se escribe con punto, cada uno de los datos, si se requieren más líneas, pero por lo general se simplifica a 3 líneas horizontales. La idea es que usted de un solo vistazo, pues de una imagen profesional, o sea, que todo esté alineado, no esté, digamos, sin justificar, sin eh, que se pueda entender y de una imagen entonces que permita tomar una sensación de que estoy ante un profesional. Y pues eso lo hacemos básicamente es un proceso de alineación, que todo esté donde tiene que estar. Y a partir de allí, entonces, sí ya se convierte en algo más posible tener en cuenta, porque no puedo salir de aquí, perdón. Entonces, no entiendo, pero en un momento que... Voy a dejar de transmitir un momento y voy a corregir, no sé qué fue lo que sucedió. Ver aquí. Entonces estaba diciéndoles que voy a silenciar los micrófonos de todos. Entonces estábamos diciendo que damos esa idea tratando de que las cosas estén alineadas, que también tratemos de explicar, si se escucha bien, ¿me escuchan bien? Que se intente por lo menos tratar de simplificar las variables que estamos colocando en las columnas. Por ejemplo, podríamos colocar en una columna edad en años. Eso, digamos, es demasiado largo y entonces podríamos colocar simplemente edad. Tratar en la medida de lo posible de utilizar la menor cantidad de columnas
para que sea mucho más fácil de entender. Otro elemento también importante allí es que cuando nos vamos al ámbito de las figuras, pues nos vamos a encontrar con que tenemos, tenemos este conjunto de tipos de figuras. Tenemos las evidencias primarias. Básicamente aquí tenemos todo lo que son imágenes, o sea, rayos X, fotografías, eh, más con la premisa de la calidad de los datos, es decir, ver es creer, es mostrar que efectivamente tenemos un conjunto de datos lo suficientemente bueno y de calidad. Otro tipo también de figuras que podemos utilizar son las gráficas, ahí entran los gráficos de líneas, barras de dispersión, los histogramas. Vamos a mirar pues cada uno de ellos. Los dibujos y diagramas pues también lo que hacen es, eh, nosotros podemos ahí en los dibujos y diagramas casi que mostrar la imagen global que queremos dar. O sea, podemos decir, por ejemplo, pues cómo seleccionamos los participantes. Es un diagrama de flujo, los pasos que seguimos en el método científico, en nuestro diseño de investigación. Eh, Podemos incluso proponer un modelo, digamos, teórico, o sea, acorde con lo que estamos planteando, digamos que la perspectiva entonces que vamos a proponer es esta. Eh, por lo tanto, nos sirve para representar aquellos datos que necesitan ser más claramente identificados por los participantes. Entonces, desde esa perspectiva, también podemos utilizar las leyendas de las figuras. Estas leyendas de las figuras básicamente es lo que colocamos siempre en la parte que da cuenta de lo que vamos a encontrar en la imagen como tal. Y entonces podemos, siempre la idea es que sea un título corto en el que damos son las precisiones para poder leer la imagen, básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, las gráficas de líneas. Normalmente las vamos a utilizar cuando lo que nosotros queremos es mostrar tendencias en el tiempo. Esas tendencias en el tiempo pues permiten, digamos, darme un significado, sea individual o grupal, de, de esa tendencia, de ese patrón que se está mostrando. Digamos que la, la gráfica de barras, por ejemplo, también las utilizamos para que comparemos grupos en un punto en el tiempo. Nos permiten casi que contar una historia visual, por decirlo así. Aquí me excusan por este error de ortografía. Diagrama de dispersión. Los utilizamos para mostrar relaciones entre variables. Entonces, normalmente las utilizamos para que la persona que pueda tener mucha mayor información de la que normalmente nos pueden aportar las anteriores formas de representar los datos. Entonces, los tips para las gráficas principalmente es que nosotros podamos contar una historia rápida. La idea es que siempre lo mantengamos lo más sencillo posible, que permita que el lector pueda leer lo que se está tratando de representar en esa gráfica. Por lo tanto, triángulos, contracírculos y rombos, pues se vuelve un poco complejo. ¿Cuál podría ser la manera de representar mejor esa información para que sea más fácilmente entendida? Si ya se pone muy complejo, entonces la sugerencia es, así no lo puedo simplificar, entonces preferiblemente hacemos es una tabla. El apartado de resultados como tal es el que tiene que ver entonces con que nosotros podamos tener en cuenta que es aquí donde decimos nosotros, bueno, ¿qué fue lo que encontramos? En este punto de los resultados, entonces es que nosotros podamos decir, bueno, qué es lo que sugieren, qué es lo que señalan, qué es lo que muestran nuestros resultados y por lo pronto entonces señalar relaciones simples, describir básicamente cuál es la tendencia, que nosotros podamos ahí citar las figuras y las tablas que están soportando la información y es muy importante que evitemos repetir lo que ya tenemos plasmado en la tabla o en la figura. Por lo tanto, los tips para los resultados es básicamente que ustedes lo puedan fragmentar por subsecciones,
con los subtítulos de ser necesario. Aquí, por ejemplo, se pueden hacer en función de los objetivos que tiene la investigación o el conjunto de preguntas que tiene la investigación. No un subtítulo que tenga la pregunta, sino un subtítulo que responda a la pregunta y que si el lector quiere leer única y exclusivamente ese apartado, pues sepa fácilmente dónde encontrarlo. Estas subsecciones, por lo tanto, son súper importantes para clarificar al lector dónde leer, qué iba a encontrar y facilitar entonces una lectura mucho más sencilla. Es importante que ustedes en el apartado resultado también complementen la información que encontramos en tablas y figuras. Por ejemplo, si en la tabla tenemos valores, digamos, absolutos, entonces en los resultados, en el texto, podemos dar mayor información respecto a el dato específico que nos interesa señalar para que sea mucho más, que la tabla complemente mejor lo que está escrito. Es importante que aquel dato, aquel valor, eh, si es necesario repetirlo, pues porque es importante, pues lo puedan ustedes hacer explícito. Es importante también que en los resultados, ustedes, pues no todo es color de rosa, que también reporten aquello que no estuvo muy bien, aquello que de pronto no se puede como explicar. Eso también es interesante también de encontrar en los resultados. Reservar el término significativo para cuando en realidad ustedes encontraron diferencias estadísticamente significativas. A veces utilizamos de manera indiferenciada que este resultado es significativo, pero realmente uno como lector espera encontrar una relación estadísticamente significativa, no en términos de la palabra. Por lo tanto, si lo van a utilizar ese término es porque efectivamente encontraron una relación estadísticamente significativa. Tips para los resultados entonces es que ustedes reserven información de lo que hicieron, de cómo obtuvieron esos resultados, lo pueden hacer en el apartado metodológico. Si ustedes se van a poner a analizar, por ejemplo, a explicar por qué obtuvieron esos resultados, pues eso digamos que se podría hacer en el apartado metodológico. O sea, todo el asunto de los análisis estadísticos, los análisis de las categorías, en el caso de investigaciones cualitativas, de cómo se va a hacer el plan de análisis, etcétera. Todo eso, digamos, no lo discutimos en los resultados de por qué obtuvimos lo que obtuvimos, sino que lo hacemos en el apartado metodológico. Y si ya me voy a empezar a poner a explicar, a poder, digamos que tratar de decir qué implica lo que acabo de señalar en el apartado de resultados, eso tampoco lo puedo empezar a discutir allí. Eso va en el apartado de discusión. Los verbos que vamos a utilizar, digamos, para el apartado de resultados, principalmente utilizaríamos verbos en pasado cuando nos referimos a acciones que ya hemos realizado. Por ejemplo, lo que fue encontrado, básicamente son casi que el común denominador para el verbo en resultados es escribir en presente, es una escritura en voz activa. Pero cuando utilizamos pasado es cuando estamos señalando acciones que nosotros ya realizamos. Por lo tanto, este verbo en presente siempre es en relación a aquello que sugieren nuestros datos, que pueden ser verdad. Entonces, por ejemplo, las tablas muestran lo que nosotros como investigadores creemos. Nosotros creemos que este resultado significa, sugiere, confirman. Bien, eso es básicamente el verbo en presente y utilizar voz activa, es decir, comprometernos con la interpretación que estamos haciendo. Los materiales y métodos básicamente tienen la finalidad de que nosotros allí podamos dar una idea clara de lo que hicimos, dar tanta información como para que ese experimento pueda ser replicado. Y aun cuando sea detallado y completo, lo importante es que sea fácil de leer. ¿Cómo hacemos para que sea fácil de leer? Pues una forma es separarlo por subtítulos, que esté dividido por secciones. Eh, que nosotros, por ejemplo, si tenemos un método que se ha utilizado demasiado, muchísimo, pues yo puedo citar la referencia
en la que se detalla el procesamiento o el procedimiento metodológico seguido y no tengo entonces que entrarlo a explicar. Es decir, se realizó la entrevista según el protocolo X o según como recomiendan los autores tales. Ese asunto pues, nos hace ganar bastante tiempo y eficiencia, digamos, en la escritura. Que el día de mañana, digamos que vamos a mirar lo que son pues, los protocolos. Casi que la sección de materiales y métodos es una de las secciones más cortas, por decirlo así, de todas las grabaciones, pues yo les las consolido todas y les estaría, así como les llegó la información, estaría también llegándole la información de dónde pueden consultar los videos. Esto tiene pues también un texto que tiene pues como todos estos puntos, también donde aparece la diapositiva. La idea es como que tengamos como todo el material pues disponible para que sea fácil de trabajar. Mm, lo que les decía es que la sección de materiales y métodos cada vez es más pequeña en los artículos de investigación, casi cada vez ocupa menos y menos. ¿Por qué? Porque se empiezan a utilizar protocolos, por ejemplo, los protocolos iOS, que mañana, por ejemplo, vamos a revisar, donde todo, digamos, el listado de cómo se llevó a cabo la investigación aparece como un anexo en un protocolo. Entonces, en la sección de materiales y métodos, casi que se cita, por decirlo así, el protocolo. Para mayor información, ver protocolo y está el link al cual se puede acceder al protocolo. No, tranquila. Entonces, ¿qué otro elemento también es importante de precisar en los materiales y métodos? Si es posible, o sea, es altamente recomendable que usted lo presente en términos de flujograma o tabla, si es posible. ¿Por qué? Porque eso da una idea de que es transparente la investigación. Me da una imagen global del procedimiento seguido. Por lo tanto, sería como un deber ser, ponerlo así. Aquí sí usted puede hablar en voz pasiva, es decir, en tercera persona, utilizar su jerga especializada, porque aquí, digamos que los que se sientan a leer esto en detalle, pues son científicos de su campo que lo que quieren es revisar si la investigación que usted hizo es de calidad o no, si los resultados son confiables o no, ¿vale? Entonces es importante que esto pues quede lo más claro posible. Los diferentes, digamos, elementos típicos que encontramos en el apartado de metodología son materiales, es decir, qué utilizamos, cuáles instrumentos se siguieron, cuáles fueron los participantes, cómo los llevamos, cómo los seleccionamos, cuáles fueron los criterios de inclusión, etcétera. El protocolo que se siguió o el diseño que se siguió, cuál fue el plan de análisis. Aquí siempre pues fue algo que ya se hizo, entonces por lo tanto lo escribimos en pasado. Usamos el verbo presente simplemente cuando queremos describir cómo estamos o cómo vamos a presentar los datos en el manuscrito, porque después de la metodología vienen los resultados. Entonces, si yo estoy escribiendo mis métodos, yo puedo utilizar el verbo presente para indicar cómo los voy a presentar en el apartado de resultados. Y no voy a presentar mis resultados en métodos, sino que simplemente indico cómo serán presentados para que cuando llegue a resultados, pues siga el hilo conductor. O sea, todo tiene que haber una coherencia. La introducción. La introducción como tal, después de escribir los métodos, pues principalmente es lo más sencillo de escribir después de lo que usted pues ya hizo. Aquí pues la intencionalidad es que fíjense en esto, la, la cantidad de párrafos recomendable para la introducción es entre 2 y 5 párrafos. El ideal pues, deberían de ser básicamente unos 3 párrafos de largo. Em, Aquí, por ejemplo, no es una revisión exhaustiva, o sea, no es aquí que usted muestre entonces, pues todo lo que usted sabe respecto al tema, sino que nos vamos a focalizar exclusivamente en el objetivo o la hipótesis del estudio. Por lo tanto, todo lo que vamos a revisar es teniendo en cuenta, hagan de cuenta que estamos haciendo una em, un embudo. Entonces ese embudo, digamos que tiene esta forma. Entonces empezamos de lo general a lo particular. Entonces, en lo general, básicamente lo que encontramos es
¿qué es lo que sabemos sobre el tema? ¿Qué se sabe sobre este tema? Simplificado, hacemos un alto resumen de la relevancia o los antecedentes, digamos, ese contexto que tenemos, casi que es como situar al lector en el territorio teórico del problema que yo voy a abordar en el estudio. Entonces, aquí presento lo que sabemos con claridad, esa información conocida. Luego, en ese mismo párrafo puedo presentar lo que desconozco, lo que no sé. Y finalmente, una vez que señalo eso que desconozco en el conocimiento, entonces puedo entonces señalar por qué es importante, o sea, por qué deberíamos de ocuparnos de resolverlo. Y por tanto, entonces puedo plantear mi propósito. Es en esta vía y vamos llevando al lector entonces de lo que sabemos a lo que no sabemos, a por qué es importante resolverlo y por tanto entonces el propósito de mi investigación es, o la hipótesis que nosotros vamos a completar es. Entonces, esa sería como el esquema que vamos a trabajar en la introducción. Hay tips pues para la introducción que más adelante los miramos, sino que aquí, si tengo dificultades, por ejemplo, pues puedo escribir el último párrafo que serían las ideas como claves que quiero desarrollar. Y entonces, si tengo 3 ideas que quiero desarrollar o que quiero que se trabajen en el texto, pues como decíamos, un párrafo por idea. Significaría que tendríamos 3 párrafos. Entonces yo miraría, por ejemplo, la idea A, dónde la ubicaría, qué párrafos necesitaría, digamos, desarrollar para introducir esa idea o para trabajarla. Bien, pero en términos generales, vamos de lo general a lo particular y vamos señalando este embudo como en general. Eh, Luego de que nosotros pasamos a, como a la estructura general, digamos que esta es como la línea de trabajo. Em, silenciar a todos. Entonces, qué es lo que nosotros pues tenemos como estructura global? Primer párrafo, lo que sabemos. Segundo párrafo, lo que no sabemos, todas las limitaciones o vacíos que tienen los estudios previos. Es decir, este tema siempre ha sido abordado con perspectiva cuantitativa, se desconoce, ¿bien? La pregunta, digamos que vamos a trabajar, por lo tanto, si averiguamos lo que no sabemos y por qué es importante resolverlo, vamos a señalar también cómo nosotros vamos a abordar este problema y cómo esta, digamos, manera de abordar el problema pues resuelve este vacío que acabamos de señalar o resuelve esa limitación que tenían los estudios previos. Entonces aquí vemos que es básicamente articular los vacíos que hay entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Lo siguiente, lo siguiente entonces es en estos tips para la escritura, siempre los párrafos, tratar de que esos párrafos sean párrafos cortos, que nosotros tengamos en cuenta que estamos escribiendo para una audiencia general, por lo tanto no deberían ser párrafos técnicos, sino que lo que nos interesa es que nos lean. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser claro, o sea, qué es lo que se sabe respecto al tema, qué es lo que hay en vacío respecto a ese tema, cómo nuestra aproximación metodológica resuelve ese problema, nuestro estudio resuelve ese problema y por último, entonces, ¿por qué debería importarte a ti, lector, leer mi estudio? Ser claros, concisos y no técnicos. Llevar al lector de lo que sabemos a lo que no. Terminar con el propósito o la pregunta específica. Es básicamente que eh, nosotros podamos saber que quien nos lee normalmente no lee todo, sino que casi que la primera línea y la última línea. Entonces tratar de que nuestras primeras líneas y últimas líneas pues sean claras, precisas y memorables, por decirlo así.
Em, ok, una introducción técnica sería cuando nosotros utilizamos el lenguaje de nuestra ciencia, que solo aquella persona que conoce de nuestra ciencia puede leer. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a hablar de apraxias, de códigos ácido ribonucleicos y cuestiones de ese estilo, solo que la persona que sabe el tema, pues va a poder entender el mensaje. Por lo tanto, cuando hablamos de no técnico, nos estamos refiriendo a un lenguaje que cualquiera sin formación especializada o técnica pueda entender. Aquí también es importante que nosotros podamos, esto es casi que uno de los aspectos pues vitales, centrales, que nosotros sepamos cómo lo que nosotros estamos haciendo aporta a lo que la ciencia en ese momento sabe. Es decir, cuál es la relevancia que tiene lo que estoy haciendo. Em, Incluso muchas de las cartas que van dirigidas a las revistas de alto impacto le piden al autor que en la carta de presentación señale la relevancia que tiene publicar su trabajo. Y muchas veces se ha terminado el manuscrito, se ha hecho la traducción y no se tiene claro cuál es ese vacío que estamos llenando. Entonces es muy claro, muy importante que lo hagamos desde un primer momento, que nosotros explicitemos el objetivo, la pregunta, que no le toque al lector adivinarlo, sino que eh, sea explícito, o sea, decir de entrada, nosotros tenemos la siguiente pregunta, o nosotros abordamos o pensamos que el vacío que está sucediendo en esto se llena con esto. Nuestra hipótesis es, nuestro objetivo o nuestro propósito es. Aquí es importante en la introducción que nosotros no respondamos la pregunta. Si bien hay personas que algunos autores dicen que es recomendable indicar algunos de los principales hallazgos en la misma introducción, particularmente es importante también pasar a reconocer. eh, sí, se puede escribir en primera persona. Aquí, pues aquí digamos que sería recomendable eh, ver los videos, digamos, que tenemos de la primera sesión, donde abordamos, digamos, las características de la escritura científica. Es importante entonces que nosotros aquí pues sepamos que estamos es diciéndole a la gente cómo nuestra investigación llena el vacío existente y es importante nuestra investigación. Entonces eso los va a obligar a continuar, digamos, en la lectura, los va a obligar a seguir entonces al apartado de resultados y de discusión. Eh, Porque en el abstract, que ahorita lo vamos a mirar cómo se elabora el abstract, también vamos a encontrarnos con que ahí sí podemos señalar nuestros hallazgos importantes. Por lo tanto, aquí en la introducción es un resumen a alto nivel, casi que no es una descripción detallada. No hacemos críticas, no especulamos, porque todo eso lo vamos a hacer es en la discusión. Vamos a desarrollar plenamente nuestras ideas en la discusión. Aquí es, vamos a tratar de capturar al lector, de cautivarlo, seducirlo para que nos acompañe en el proceso que estamos trazando. Es decir, señalar lo que sabemos, lo que no sabemos, cómo nuestra investigación llena ese vacío y por lo tanto el propósito. Y listo. Ahí con eso estaríamos haciendo el ejercicio. Llegamos al apartado de discusión. El apartado de discusión es uno de los más exigentes en leer. ¿Por qué? En escribir. Porque es donde ustedes tienen mayor libertad, donde ustedes muestran realmente pues, lo buenos escritores que son y los desafía completamente. Aquí, si en la introducción lo hacíamos de lo general a lo particular, aquí volteamos el conito y sería de lo particular a lo general. Entonces, siempre que nosotros vamos a abordar este asunto de la discusión, tenemos que tener presente que aquí nos comprometemos es con, o sea, aquí es a donde viene el lector a responder su pregunta. O sea, yo escogí seguir leyendo porque usted va a responder una pregunta.
Entonces aquí en la discusión es donde nosotros hacemos esa respuesta a la pregunta, soportamos nuestras conclusiones, hacemos el asunto de revisar mis propios datos, los datos de otras investigaciones. Aquí es donde decimos nuestros datos se parecen los de otros, no se parecen, donde defendemos nuestras conclusiones, donde nos anticipamos a las críticas posibles, donde damos una imagen global de todo. Digamos que el mensaje que nosotros queremos que se lleve la persona para su casa, lo que, o sea, si no me puso atención, vea, esto es lo más importante de la investigación. Y por lo tanto, en la discusión es donde nosotros decimos lo que significan los resultados y por qué a otros también deben de importarles esos resultados. Porque que no sea yo cuando termino de escribir el único emocionado, sino que también haya otro emocionado conmigo, entendiendo la importancia que tiene lo que acabamos de encontrar. Entonces la discusión por eso, digamos que tiene esas características de ser tan desafiante. Vamos a mirar algunos tips, por decirlo así. Entonces, arrancamos la discusión principalmente por los hallazgos claves, es decir, nosotros tenemos que arrancar respondiendo la pregunta o el objetivo que me planteé en la introducción. Entonces, debería de empezar con nosotros encontramos qué, o algo similar, o sea, como ustedes lo quieran poner, pues, pero el asunto es, nosotros encontramos, o yo encontré que, eh, ¿vale? Luego, porque yo acabé de leer la introducción y me di cuenta que hay una razón para seguir leyendo. Aquí tengo mi respuesta. Luego voy a empezar a explicar lo que significa y voy a dar casi que una imagen de conjunto de lo que significa mis datos y cómo mis datos también, a veces uno tiene datos que son novedosos y no les hace pues bulla, no les hace ruido. Aquí es muy importante que usted explicite si esos datos aportan significativamente a lo que se sabe respecto a ese tema en ciencia, pues aquí es importante que usted también lo explicite y señale, por lo tanto, que somos el primer grupo de investigación, no somos hasta donde nuestro conocimiento alcanza a señalar el impacto. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en estos momentos con dispositivos móviles y el impacto que tienen pues en la salud. Y hasta donde sabemos, pues somos los primeros, digamos, en Latinoamérica con eso. Entonces, eh, aquí es donde nosotros hacemos ese ruido importante. Luego pasamos a lo que son los hallazgos. Sí, la idea es que los trabajos de grado los pasamos de la investigación al manuscrito. Es importante poderlo hacer. Sí, claro que sí. Digamos que el tips para pasar del trabajo de grado a la investigación es, en esencia, no copiar y pegar, sino que leas el trabajo de grado nuevamente y veas los videos que acabamos de señalar y listo, vas a empezar a hacerlo. Los hallazgos secundarios principales serían como el siguiente como apartado que trataríamos. O sea, primer párrafo, segundo párrafo, en el que, bueno, igual tantos párrafos como necesitemos para desarrollar esta parte que está al principio. Tantos párrafos como necesitemos para desarrollar esta parte de los hallazgos secundarios. Lo siguiente que vamos a hablar es, en términos del siguiente párrafo o tema o punto que tenemos que desarrollar en la discusión, es que nosotros pues demos una imagen de contexto, o sea, cómo nuestra investigación está situada en relación a otros trabajos. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a dar diferentes alternativas, en términos de, bueno, nosotros tomamos la perspectiva cualitativa y respecto a la perspectiva cualitativa tendríamos que compararnos con estos y estos y estos. Es importante muy importante que nosotros discutamos si nuestros datos desafían o reafirman el paradigma que se venía pensando, si lo sostienen o no, si lo cambian o no, y de si lo cambian, de qué manera lo cambian. Sería interesante encontrarlo en una discusión. Otro párrafo va a hablar de las fortalezas y las limitaciones, que nosotros podamos anticipar preguntas de nuestros lectores, críticas a nuestros lectores. Así yo sé que el instrumento que utilicé no es el mejor instrumento, pues yo lo tengo que
poner en evidencia. ¿Para qué lo voy a ocultar? Sino que yo me pongo en evidencia y digo que eso es, y lo reconozco, es una limitación de mi estudio. Y entonces, pero aún así, voy a explicar también, aun cuando tengo esas limitaciones, también miro y explico por qué o cómo corregí, por ejemplo, esas limitaciones, o por qué aún pese a ello, mis resultados siguen siendo fuertes. Entonces, a veces tenemos instrumentos no tan buenos, pero con tamaños de muestra muy grandes. Y eso hace que normalmente, o unos análisis estadísticos muy buenos, que lo que hacen es corregir la, pues la apreciación que se pueda tener. Entonces aquí es importante reconocer nuestras dificultades, pero al mismo tiempo señalar nuestras fortalezas, ¿vale? Ese es el párrafo que también vamos a seguir después de que damos la información de contexto. Luego, el siguiente párrafo tendría que responder a esto, como bueno, y una vez que yo ya señalé esto, entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, pues recomiende entonces qué hacer. Bueno, yo sugiero, por ejemplo, que necesitamos estudios que confirmen esta hipótesis que acabamos de nosotros de plantear solo en este país. De pronto necesitamos estudios en otros países para confirmar. Bueno, aquí es importante que ustedes expliciten qué es lo que se requiere confirmar y planteen también preguntas que puedan ser eh, futuros estudios. O sea, leemos la discusión para poder garantizar la continuidad de la ciencia. Es decir, advertimos aquí en este punto por dónde podría dirigirse la ciencia. Nosotros llegamos a este punto y parece que es un punto muerto. Podríamos cambiar la dirección. Por aquí no es. Es básicamente para en la discusión abordar este punto. Luego finalizamos los párrafos, vamos terminando la discusión, vamos de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, es llevando entonces nuestra investigación hacia dónde es importante, es decir, aquí nosotros volvemos nuevamente a pensar es en los seres humanos para los cuales estamos investigando, así yo sea de ciencias básicas, mi investigación tiene un impacto en el ser humano de alguna manera, entonces tengo que aquí señalar por qué debería de ese lector interesarse por mis resultados. Aquí es donde yo puedo especular acerca de las implicaciones que tiene mi investigación, cuáles pueden ser las posibles recomendaciones, porque recordemos que lo que hacemos es sugerir una manera de pensar y confiamos en que eso mejore la acción, digamos, de las personas. Decirle eso a los lectores, entonces, ¿por qué deben de importarles los resultados? También es un aspecto importante, digamos, a trabajar. Y finalizamos por la conclusión, y esa conclusión pues es una conclusión donde repetimos el hallazgo principal, o sea, lo enfatizamos nuevamente y finalizamos con el mensaje que queremos dejar, o sea, con lo que queremos que la persona se lleve para su casa. Tips para la discusión: utilizar siempre una voz activa, o sea, vamos a contarlo como si me estuvieran contando un cuento, había una vez, un desarrollo y un final. Eh, Básicamente que nosotros iniciemos y terminemos la discusión con el hallazgo principal, que exista esa coherencia. Nosotros encontramos que así empezaría y así mismo terminaría. No ir más allá de nuestros datos. A veces soñamos con que nuestros datos implican más cosas de las que en realidad implican. Entonces es focalizarnos sobre lo que en realidad significan nuestros resultados y qué sí pueden nuestros datos probar. eh, Puntualizar nuestras limitaciones, y es importante que esas limitaciones no sean generales sino específicas, eh, respecto a que reconocemos literalmente cuál es nuestra debilidad puntual, que nos aseguremos también de que el mensaje que queremos dejar está claro y es consistente a lo largo del texto. Otro elemento importante entonces de verbos en la discusión es que utilizaremos pasado cuando nos vamos a referir a todo lo que son detalles del estudio, los resultados, los análisis y cuando estamos citando algún trabajo consultado. En ese momento utilizamos pasado en la discusión, mientras que utilizamos presente para hablar de todo lo que los datos pues, pueden sugerir. Sí, claro, todas estas van a estar disponibles, tanto la presentación en PowerPoint, los videos, el texto que soporta, digamos, esto, eh,
como para ir pues como con más tiempito. El resumen. Entonces, y por aquí digamos que ya vamos como terminando. En el resumen, básicamente tendríamos, es una, casi que él debe sostenerse por sí mismo, es muy similar a la imagen y al texto. Eh, Oscila entre 100 y 300 palabras, nos da una imagen, una aproximación a la historia como tal, que, de qué trata mi trabajo y por lo tanto vamos a destacar como por secciones los apartados de nuestro trabajo. Entonces utilizamos el formato de introducción, método, resultados, discusión y junto al título pues es el que se utiliza mucho, el resumen, para poder encontrar el artículo, acceder al artículo. O sea, lo descargo, no lo descargo, es a partir de los títulos y el resumen donde se encuentra. La mayoría, digamos, de las veces es lo único que la gente lee, desafortunadamente. Pero por eso es un reto para nosotros. Entonces los podemos estructurar de esta manera. Unos antecedentes en los que presentamos la pregunta, objetivo y las hipótesis. ¿Cuáles fueron, digamos, los mecanismos que utilizamos para evaluar esa hipótesis? Aquí es importante ser casi que muy precisos, no dilatar mucho, no dar vueltas. Hallazgos claves encontrados. En la conclusión básicamente es la respuesta a lo que me planteé aquí. O sea, sí voy a contestar en el resumen a lo que hablé y sobre el mensaje que quiero que el lector lleve y cuáles serían como las implicaciones y recomendaciones de mi estudio. Esa es una historia de 300 palabras máximo y con eso podemos organizar todo. Respecto al título, pues nos encontramos con que comúnmente los títulos pues deben ser memorables y esos títulos, por lo tanto, entonces pensar que son títulos que deben reflejar, por lo tanto, pues el tema de lo que se va a tratar, debe, por lo tanto, eh, utilizar entonces las palabras o las variables como claves que estamos utilizando y ser de esos títulos que nos hacen casi que entrar al texto. Entonces, cuando nosotros decimos muy específicamente, por ejemplo, estudiantes de la Santiago de Cali, en el título ya se hace aburrido de leer, eh, o puede ser cualquier universidad, o sea, no es porque sea la Santiago de Cali. Prefiero que cuando es tan específico, digamos que podríamos es pensar en un título más general, un título que aborde un problema general que puede existir tanto en la Santiago de Cali como en cualquier otra universidad del mundo, porque escribimos para el mundo. Entonces, estos digamos que son los aspectos como fundamentales. El día de mañana lo que vamos a abordar es los protocolos, digamos, que existen de investigación para que sepamos que existen diferentes tipos, no solamente la investigación original como forma de manuscrito, sino que también existe el reporte de caso, existe las revisiones sistemáticas, existe también las cartas al editor y todos esos son elementos que son objeto de publicación en SJR. Entonces eso es lo que vamos a revisar el día de mañana y entonces los espero pues mañana. Listo. Que estén entonces muy, muy bien. Nos vemos mañana.